Bueno, el segundo ejercicio dice, una masa de 2,4 kilogramos de aire a 150 kilopascales y 12 grados Celsius está dentro de un dispositivo de cilindro émbolo hermético y sin fricción. A continuación se comprime el aire hasta una presión final de 600 kilopascales. Durante este proceso se retira calor del aire, de tal modo que permanece constante la temperatura del interior del cilindro. Calcule el trabajo consumido durante este proceso. Principalmente tenemos que hablar que la temperatura es constante, por lo consiguiente es un proceso isotérmico. Tenemos que tener claras esas condiciones para poder resolver el ejercicio, porque determinando el tipo de proceso o el tipo de transformación, el trabajo va a ser diferente. Tenemos datos como la masa en este caso me están diciendo que son 2,4 kilogramos. También me está diciendo que la presión inicial es igual a 150 kilopascales. Y me están diciendo que la presión final es igual a 600 kilopascales. Aparte de eso, me están diciendo que estamos trabajando con aire. Por consiguiente, las tablas no me sirven porque las tablas solamente se están refiriendo a agua. Entonces vamos a determinar como si el aire fuera un gas ideal. Cuando nosotros no tenemos tablas referentes a volúmenes específicos, siempre vamos a tratar que el gas cumpla con la condición de que PV es igual a nRT. Tenemos la condición de que la temperatura es constante. Tenemos la constante R, que en este caso sería 8,314 joules sobre kilomol. Tenemos el número de moles. Si tenemos como condición que el peso molecular sea igual a 28,97 kilogramos sobre kilomol. ¿Por qué debemos tener el peso molecular? Sencillamente porque me están diciendo que N, en este caso es el número de moles, es igual a la masa sobre el peso molecular de cualquier sustancia. Se supone que para un trabajo de frontera, en este caso de procesos isotérmicos, tenemos que va a ser igual a la presión por el logaritmo natural de B2 sobre B1. Antes de de despejar esto, vamos a explicar bien por qué sale esta fórmula y por qué es diferente al proceso isobárico. Como vamos a determinar que el aire es un gas ideal, obviamente al tener diferentes presiones, la magnitud de presión va a cambiar. Para determinar el volumen número 1, sencillamente vamos a despejar de esta ecuación el valor de volumen. Ustedes saben que presión está multiplicando, pasaría a dividir. Entonces el volumen vendría siendo igual al número de moles, que es esto, por la constante R, por la temperatura, sobre la presión. Entonces el volumen número 1 vendría siendo N, que en este caso va a ser 2,4 kilogramos sobre 28,97 kilogramos sobre kilomol. Este es el valor de N. Vamos ahora a realizar estos dos términos. En la ecuación de gases ideales, la temperatura siempre tiene que estar en Kelvin. Por lo tanto, ustedes saben que para poder determinar esto, sumamos la temperatura más 273. En este caso, la constante va a ser 8,314 joules sobre kilomol. Esto por la temperatura pasada Kelvin, yo la pasé directamente y me da 285 Kelvin sobre la presión, porque ustedes saben muy bien que la presión acá multiplicando pasa a dividir. La presión en el proceso inicial me está diciendo que es de 150. Entonces, al ser un proceso de cambio de presión, me está diciendo que son de 150 kilopascales. Al cancelar cada una de las unidades, el valor del volumen 1 ya no es un volumen específico, sino que es el volumen fijo. Me va a dar un valor de 1,30 metros cúbicos. Esto es en el proceso inicial. En el proceso final, o sea, en el volumen número 2, sencillamente vamos a despejar las mismas ecuaciones, teniendo que 2,4 kilogramos sobre
28,97 kilogramos sobre kilomol es igual a la constante n, a la variable n que me indica el número de moles. La vamos a multiplicar por la constante de los gases ideales y por la temperatura, que al ser constante es la misma que el proceso inicial. ¿Qué difiere en esta ecuación? Sencillamente ya no la vamos a dividir entre la presión inicial, que eran 150 kilopascales, sino que en este caso la presión aumentó a 600 kilopascales. Es decir, estábamos en un estado en el cual teníamos un volumen de esta longitud, el cual era el volumen 1, pero al aumentar la presión, es decir, teníamos una presión inicial, pero la aumentamos con una presión número 2, la cual es mucho más significativa que la presión 1. Este sistema, esta masa en este cilindro émbolo va a comprimirse, por lo tanto debemos esperar que el volumen número 2 sea mucho menor que el volumen número 1. Por lo tanto, al despejar cada una de estas ecuaciones, tenemos que el volumen número 2, como lo dije anteriormente, es menor que el volumen número 1, en este caso 0,32 metros cúbicos. Al tener este valor, vamos a despejar la ecuación. Vamos a especificar por qué el trabajo de frontera en un proceso isotérmico es igual a la presión por el logaritmo natural entre la razón del volumen 2 y el volumen 1. Sencillamente tenemos que la presión, en este caso ya no vamos a despejar de esta ecuación el volumen, sino vamos a despejar la presión, porque al tener un proceso de presiones diferentes, la presión no es constante, debemos determinar el valor de la presión de manera general. Entonces tenemos que la presión es igual a N por la constante T, por la constante y por la temperatura sobre el volumen. Este es el valor de P. Despejando de la ecuación general del trabajo de frontera, en la que tenemos que el trabajo de frontera es igual a P por dV, tenemos en este caso que el trabajo de frontera va a ser igual a la integral de nRT sobre V por dV. Despejamos el valor de P, que en este caso, como lo dije anteriormente, es nRT sobre el volumen. Lo ponemos y tenemos que la constante con relación al dV es V. Está dividiendo. Todo lo que está arriba sale de la integral como si fuera una constante. Por consiguiente, tenemos que el trabajo de frontera es igual a nRT por la integral de 1 sobre V de dV. Las propiedades de las integrales me están diciendo que dV sobre V es igual al logaritmo natural de V. Pero recuerden que nosotros tenemos un volumen inicial y un volumen final, el cual debemos especificarlo de 1 a 2. En este caso, el trabajo de frontera es igual al número de moles por la constante R por la temperatura por el logaritmo natural de V limitada de 1 a 2. Este resultado me va a decir que el trabajo de frontera es igual a nRT por la diferencia entre el logaritmo natural de 2 menos el logaritmo natural de 1. Una propiedad de los logaritmos es que si yo tengo logaritmo natural de A menos logaritmo natural de B, esto va a ser igual al logaritmo natural entre la división de A y B. Por consiguiente, al despejar, tenemos que nRT por logaritmo de B2 sobre B1. Es por esto que en la ecuación me está diciendo que el trabajo de frontera es diferente a un proceso isobárico. El proceso isotérmico siempre va a estar relacionado de esta manera, con que el trabajo de frontera es igual a las constantes por el logaritmo natural del volumen 2 sobre el volumen 1. De acuerdo a nuestro ejercicio, tenemos que el trabajo de frontera va a ser igual a la masa sobre el peso molecular, que esto es conocido como N en nuestra ecuación, por la constante R, por la temperatura, por el logaritmo natural del volumen 2 y el volumen 1. Entonces tenemos que el trabajo de frontera va a ser igual a 2,4 kilogramos sobre 28,97 kilogramos sobre kilomol.
La constante, como la estábamos explicando anteriormente, tiene el mismo valor en unidades y la temperatura también es constante. En este caso no vamos a determinar una presión porque, como lo dije anteriormente, el delta de presión varía y varía de acuerdo. Entonces estaríamos especificando el trabajo realizado por el proceso en la presión inicial y el trabajo realizado en el proceso por una presión final. En este caso lo vamos a hacer de todo el proceso. Entonces acá tenemos el volumen final sobre el volumen inicial. El dato que me dan estas constantes es de 196,40 y el logaritmo natural, la división entre estos me da 0,25. Al comienzo del capítulo me están diciendo que al ser un proceso de comprensión se supone que al cambio del volumen este proceso de trabajo me debería quedar negativo. Entonces al realizar esto me da 272,26 kilojoules. Y ese es el trabajo de frontera para un proceso isotérmico.